No puedo dejar de emocionarme a lo largo de todo lo que ha sido la presentación de canciones, de teatro, por ver y comprobar que en cada momento del guión, que en cada palabra, que en cada letra, que en cada canción, Jesucristo estaba siendo exaltado. Y en todo momento Jesucristo estaba siendo magnificado a través de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro deseo, del esfuerzo, de la fe, de aquello que nos proponemos y que únicamente en el deseo de dirigirlo a Él y en la propia incapacidad, debilidad, en el temor, en las preocupaciones, si gustará, saldrá bien, y sin embargo el Señor, en su gracia, nos ayuda. Y podemos sentir que Él ha sido honrado y glorificado. Lejos de una exposición perfecta, lejos de una alabanza perfecta, con nuestros desafines, con nuestros pequeños detalles y matices, pero precioso. Eso es como mi corazón asienta o como mi corazón concluye. Emocionado por poder traer a mi propia memoria y a mi propio pensamiento la gracia tan maravillosa de Dios para con mi vida y para con la vida de muchos de los que estamos aquí en esta tarde. Uno no puede dejar de pensar cuando caminábamos por este mundo muertos en nuestros delitos y pecados, sin saber de Dios, sin preguntar por Dios, sin querer a Dios, sin ni tan siquiera sentir que necesitábamos a Dios. Pero un día Él tuvo a bien encontrarse con nosotros. Buscarnos cual pastor que deja las 99 y va en busca de la perdida, y convencernos a través de la obra del Espíritu Santo y enseñarnos qué significa estar perdido, qué significa ser un pecador, qué significa una eternidad sin Dios, qué significa el cielo, qué significa el infierno, quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo y qué significó la obra tan maravillosa que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario en favor de todos nosotros. Ese día nuestra vida cambió. Ese día nuestra mirada cambió. Ese día nuestro corazón cambió. Ese día nuestra vida empezó a encontrar un sentido diferente al que vivíamos hasta ese momento. Y desde ese día y hasta la eternidad estaremos eternamente agradecidos a nuestro Salvador. Por eso aprovechamos las fechas en las que estamos para poder recordar que Cristo se humanizó, que Dios se humanizó, que Cristo se humanizó, claro, que el Verbo se hizo carne, que la segunda persona de la trina deidad de Dios, aquel que existía antes del tiempo, allí donde el seno de la Trinidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo determinaron compartir, revelarse, enseñar, mostrar su plan de redención a los hombres, a hombres como nosotros, pecadores y caídos. Por eso cuando podemos leer en la Escritura que Cristo entró en el tiempo, que Cristo nació de una mujer, que Cristo tomó forma de hombre, que Cristo en esa forma de hombre murió en una cruz por nosotros, solamente podemos decir, gracias Dios. No merecíamos tanto, pero tú lo has querido. Ayúdanos a compartir con otros, a enseñar a otros, a decir a otros que hay una salvación, que hay una verdad, que hay un camino, que hay una vida, que hay un cielo, que hay una existencia eterna y que trata de Cristo. Eso es lo que en definitiva significa la Navidad. Vivimos tiempos difíciles. La Iglesia va a enfrentar tempestades, va a vivir momentos de mucho desprecio, de mucha presión, de mucho estorbo, de mucho obstáculo, de mucha persecución por causa de un mundo, de un sistema, de un diablo que trata de despersonalizar al Cristo humanizado, que trata
de restar la importancia de su condición divina, que trata de hacernos entender que realmente la esencia de nuestra fe no tiene significado ni sentido. Y su guión no ha cambiado ni cambiará, porque es el guión con el que Él existe y es el guión con el que Él será condenado en el lago de fuego. Pero hasta ese momento es nuestro enemigo. Y hasta ese momento Él mueve los hilos de un sistema en el mundo que va en contra de lo que hemos cantado aquí en esta tarde, de lo que queremos enseñar aquí en esta tarde, de lo que tratamos de representar aquí en esta tarde. Y es que Jesucristo nació. Y esa es la esencia de la verdadera Navidad. En el tiempo breve que me queda para poder exponer un poquitín de lo que la Biblia enseña acerca de lo que es la Navidad, me gustaría tratar de decir que no es nuestra intención, tratar de entrar en un debate acerca de lo que es una tradición, o entrar en un debate acerca de lo que es una celebración, o entrar en un debate acerca de si ciertos asuntos tienen carácter pagano o tienen carácter cristiano. Si realmente la Navidad fue establecida en el siglo IV por Constantino y establecieron el 25 de diciembre, el día en que nació Jesucristo. No sabemos cuándo nació Jesucristo, pero este no es el asunto. Los padres de la Iglesia, los primeros cristianos, hablaban de la Navidad, del nacimiento de Jesucristo. Por lo tanto, no se trata de árboles, ni de luces, ni de regalos, ni de historias que tienen que ver con fiestas saturninas o el solsticio de invierno o asuntos que tengan que ver con Roma. Tiene que ver con un pesebre donde nació el Hijo de Dios. Y cuando nosotros recordamos la Navidad, estamos recordando a Jesucristo. Estamos recordando al Verbo hecho carne y nos gozamos porque en ese propósito fuimos grandemente bendecidos. Y todo lo demás entonces puede entrar dentro de lo que nosotros entendemos, aceptamos o vivimos sin que sea un estorbo a lo fundamental. A mí me encanta la Navidad, me encanta ver un portal de Belén, me encanta ver un árbol con sus bolitas, me encanta vivir con la familia, me encanta poder dar un regalo a mis hijos, recibir un regalo, forma parte de todo aquello que es emotivo y que es precioso y que realmente tiene un valor. Pero eso no es lo principal de la Navidad. Lo principal de la Navidad es Jesucristo. Y de esto es de lo que hemos tratado de cantar en esta tarde, de interpretar en esta tarde. Y ahora ocuparemos unos minutos con la palabra para hablar también de esto. Me gustaría que me acompañarais al capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Vamos a estar en una de las historias que nos hablan del nacimiento de Cristo. No podemos abarcar, enseña, cada historia tiene tanta significación, tiene tanta enseñanza espiritual, tiene tanto que mostrarnos, tiene tanto que decirnos, pero vamos a tratar de hablar un poquito de un breve contexto. Estaremos en el versículo 1 del capítulo 2 hasta el versículo 7. Estamos con el nacimiento de Jesús según el Evangelio de Lucas. El nacimiento de Cristo no es algo únicamente explicado en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos la historia del acontecimiento ocurrido, del momento cronológico. Como bien nos enseña el apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4 dice que venido el cumplimiento del tiempo, entonces Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a aquellos que estaban bajo la ley. Este es el momento. Jesucristo nació el día exacto, establecido en la eternidad por Dios, ni un día antes ni un día después. Cada acontecimiento en la vida de Cristo estaba exactamente predeterminado por el anticipado consejo de Dios.
Cristo no podía nacer ni un día antes ni un día después del que nació, ni podía morir ni un día después del que nació, ni regresará un día después del que está establecido para su regreso. Por lo tanto, esta exactitud pertenece a la cronología de Dios. A nosotros nos corresponden los acontecimientos, aquello que mueve, potencia, edifica nuestra fe, contemplando la sabia y gran fuerza, soberanía, gloria y exactitud precisa y fiel de Dios en cuanto a que ocurren las cosas tal y como Él quiere. Él me llamó por su evangelio cuando Él tuvo a bien. Todo está en su mano. Todo está dispuesto en su mano. Y nosotros tenemos que confiar en esta fidelidad. Tenemos que confiar en esta exactitud. Por eso estoy diciendo que Cristo, cuando lo vemos en el Nuevo Testamento, estamos contemplando el momento histórico, el momento cronológico. Pero profecías acerca de Cristo hay cientos en el Antiguo Testamento. Solo en la cruz se cumplieron casi 30 profecías en 6 horas. El nacimiento de Cristo no podía ser menos. Y por lo tanto tenemos muchas profecías veterotestamentarias que nos indican no solamente el tiempo en el que Cristo nacería, sino todo lo que tenía que ver, todo lo que rodeaba al propio ministerio terrenal de Cristo. Hay 3 profecías que para mí son importantes, quizá destacadas, porque son las que posiblemente más se mencionan en este tiempo navideño. 2 de ellas están profetizadas en el libro del profeta Isaías. La primera está en el capítulo 7, en el verso 14, y la segunda está en el capítulo 9, en el versículo 6. El capítulo 7 de Isaías, verso 14, tenemos las palabras con las que el ángel se dirigió a José, según lo que Mateo nos relata en el capítulo 1, a partir del versículo 21, donde el ángel le dice a José: no temas en tomar a María por tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y llamarás a ese niño Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, cumpliendo la profecía de Isaías en el capítulo 7, verso 14. Esta es la señal: que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel. Y Mateo nos dice que traducido es: Dios con nosotros. El capítulo 9 de Isaías nos da otra profecía del nacimiento de Cristo. Verso 6 dice que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y será su nombre llamado admirable, Padre eterno, príncipe de paz, consejero fuerte. Está hablando de Jesucristo y está hablando no solamente de su nacimiento, sino de que lo dilatado de su imperio y la justicia y la paz y el propio reinado de Cristo será perdurable en la eternidad. El reino de David, aquel de quien vendría Jesucristo. Miqueas, contemporáneo de Isaías, los dos profetizaron aproximadamente en el siglo VII antes del nacimiento de Jesús. En el capítulo 5, en el versículo 2, él dice estas palabras: pero tú, Belén Efrata, eres la más pequeña de las familias de Judá, pero de ti me saldrá un pastor, un guiador, uno que será Señor en Israel. Podemos ver que en una manera perfecta, clara, inequívoca, exacta, tanto Isaías como Miqueas pudieron ver y contemplar y profetizar el nacimiento de Cristo, el lugar, Belén, el propio tiempo donde María sería esa virgen, que sería esa señal cumplida en cuanto a que concebiría y daría a luz ese hijo que sería Emmanuel. Es precioso cuando podemos reflexionar sobre estas cosas.
Es precioso cuando podemos ver que el Dios que contempla la historia, que maneja los tiempos, decide que en cierto momento, que cierto día, que cierta fecha, una mujer sin haber conocido nunca un varón, sin haberse acostado nunca con un varón, de repente es hablada por un ángel. Esto también lo recoge Lucas y le dice, muy favorecida, salve. El Señor está contigo y tú eres bendita entre las mujeres. Y le dice que va a concebir un hijo. Y María le dice, ¿cómo puede ser esto? No conozco varón. Bueno, eso se soluciona con la intervención de Dios. La sombra del Altísimo te cubrirá y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando estamos ante estas cosas, cuando podemos contemplar estas cosas, entonces las historias de la Navidad adquieren una profundidad, adquieren un sentido, adquieren una fuerza. No es eso que nos contaron cuando éramos niños, no es un asunto que simplemente tiene una historia que se relata y que llega a tener cierta connotación emocional. No, es el Dios eterno determinando y entrando en la historia, personificándose, humanizándose y viniendo a este mundo a morir por nosotros, naciendo milagrosamente de María. Cuando nosotros ya llegamos al Nuevo Testamento, entonces nos encontramos que tenemos relatos que ya constatan, que ya nos dan esa idea de esa profecía cumplida. Y podemos ver cómo Mateo nos enseña acerca de el anuncio a José y también nos enseña acerca de los magos que vienen, ¿verdad? Y que llegan a Jerusalén y que preguntan a Herodes por el rey de los judíos que había de nacer. Y que una estrella les guió y se posicionó sobre el lugar exacto donde Jesucristo nació. Muchas personas quieren explicarnos que eso fue un asunto de carácter cósmico, físico, que realmente hubo un confluir de estrellas. No, fue un milagro de Dios. Esa estrella era un milagro de Dios. El Dios creador de las estrellas posicionó una estrella para señalar el lugar donde su hijo estaba y había nacido. Para Mateo es importante recordarnos que Él es el Rey. El Rey de Reyes. Ningún otro rey puede atribuirse a Él este epíteto, este nombre, esta distinción. Todos los que dijeron de sí mismos que eran Rey de Reyes, algunos acabaron como bestias salvajes, comiendo hierba y paciendo en el campo. Y otros descansan en sus tumbas. Aquellos que pensaron que eran los reyes del mundo. Pero Jesucristo es el Rey de los Reyes. Y para Mateo es importante, como para Dios es importante, que tú puedas ver que este niño que nació ese día en Belén es el Rey de Reyes, es el Señor de tu vida, es el Salvador de los hombres. Amén. Cuando llegamos a Lucas, a diferencia de Mateo, él está dirigido a los gentiles y es un historiador también maravilloso. Tiene un orden, tiene una manera de contarnos las historias que nos llena el corazón, ¿verdad? Y sabemos que desde el capítulo 1 él ya nos da y nos viene contando para llegar al capítulo donde nosotros estamos. Y vemos que en este primer capítulo y segundo capítulo de Lucas tenemos 5 cantos de Navidad. La Biblia también canta y exalta el nacimiento de Jesús. Tenemos primero el canto de Zacarías en cuanto a la revelación de su hijo Juan y por supuesto de Jesucristo, porque también Zacarías escuchó de Jesucristo. Tenemos el canto de Elizabeth, tenemos el Magnificat de María, precioso canto, ¿verdad? Tenemos el Glory in excelsis Deo, gloria a Dios en las alturas, Lucas 2:14, y tenemos el quinto canto, Nunc Dimittis, que pertenece a Simeón. Ahora despides a tu siervo en paz.
Entonces podemos ver que en este capítulo de Lucas vemos cantos que exaltan el nacimiento de Jesús, que nos recuerdan el nacimiento de Jesús, que nos hablan de quién es Jesús. Y podemos ver que Cristo, viniendo a este mundo a morir por todos nosotros, una minoría muy pequeña pudo comprender quién Él era. Humildes pastores fueron hablados por ángeles. Una humilde pareja como José y como María. También tenemos los magos, por supuesto. Pero ahí llegaron y también se encontraron con muchas dificultades. Las minorías, Simeón, ahora despides a tu siervo. Ha merecido vivir la vida en Cristo. Ha merecido esperar la salvación, la consolación de Israel. Ana, 106 años, 80 y algo años viuda, siempre en el templo, sirviendo día y noche, esperando a Jesús. Y pudo verle, y pudo contemplarle. Dios es fiel. Dios es fiel, hermanos. Es una buena Navidad. Dice Lucas, así dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Es muy curioso este primer versículo. Este primer versículo primeramente nos está dando unos datos históricos importantes. Para Dios es muy importante que le veamos como el Señor, como digo, y el soberano de la historia. Este versículo 1 nos habla del primer emperador romano después de la República. Y en este momento podemos comprender que dice en nuestra versión Reina Valera que todo el mundo fuese empadronado. Pero aquí lo que nos está diciendo es que en todo el mundo habitado, en todo el mundo conocido, se llevara a cabo un padrón. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que en ese momento Roma es quien gobierna el mundo. Y por lo tanto, este emperador está determinando censar y poder ver y contemplar quiénes o cuántos son sus súbditos. Para los judíos los censos no eran asunto de buen gusto, les traía muy malos recuerdos. Había muchas situaciones previas por las cuales Dios había castigado a Israel por llevar a cabo censos. Pero aquí podemos ver un rey, un emperador. En este momento estamos hablando del imperio más longevo en la historia del mundo. No ha habido un imperio como el Imperio Romano. Babilonia, Medo-Persia y Grecia no pasaron de más de 200 años. ¿Sabes hasta cuándo duró el Imperio Romano? Hasta el año 1435, cuando cayó Constantinopla a mano del Imperio Turco o Otomano. Estamos hablando del imperio más grande que ha existido, que se ha dilatado más en el tiempo. Pero sin embargo, este gran imperio está siendo dirigido por Dios. Augusto está queriendo saber cuánta población tiene, cuánta gente controla su imperio. Y Dios está disponiendo la voluntad de este emperador para llevar a cabo el nacimiento de su hijo. Amén. Mira, dice el Proverbio 21 en el verso 1. Y aquí podemos ver que se cumple con total exactitud. Cómo la mano soberana de Dios es capaz de controlar a la persona más poderosa y más influyente que había en el mundo en el tiempo en que nació Jesucristo. Dice así:
como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Dios, en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Nosotros estamos contemplando la historia, no va a ser largo el tiempo que vamos a estar, pero vamos a prestar un poquito de atención, porque estos detalles son importantes. Nosotros estamos viendo un escenario, estamos viendo un lugar, estamos viendo un edicto, estamos viendo un emperador que controlaba lo que en ese momento el mundo era, Roma. La extensión de Roma era muy grande geográficamente. Por otro lado, vemos que Roma tiene el gobierno y el control de Palestina, el lugar donde nace Jesús. Y aquí tenemos otro personaje importante que es Herodes. Herodes es el personaje que nos aparece en el relato de Mateo, y este emperador romano es el personaje que nos aparece en el relato de Lucas. Curiosamente, los dos fueron contemporáneos. Los dos fueron muy malos. Pero a este Augusto se le llamaba el emperador benévolo, porque bajo su gobierno la Pax Romana se estableció. O sea, el mundo vivió una paz y un tiempo de quietud como nunca había vivido bajo el gobierno de Roma. Y en ese momento el mundo se preparó para el nacimiento de Cristo y para la propagación del Evangelio. Dios es el que hace todas estas cosas. Él tiene la voluntad de los reyes en sus manos y Él dirige a los reyes tal y como Él quiere. Podemos ver un poquito de este emperador. Cuando nosotros vamos al capítulo 3, ya vemos que habían transcurrido 15 años de Tiberio, que fue otro emperador. Pero no es ahora el momento. Estamos en Augusto. Los dos coincidieron y los dos más o menos murieron. Herodes, año 4 después de Cristo. Año 14 después de Cristo murió este emperador. Herodes, sabemos perfectamente que era un intruso, era un rey ilegítimo, no era un rey que había sido como descendiente de lo que eran los reyes de Israel, no, o de Judá, no, él había sido puesto en conveniencia por los romanos, era cruel, era malo, alguien que fue capaz de matar a su esposa y a sus 2 hijos, únicamente para eliminar toda la descendencia que pudiera competir con lo que él quería gobernar en el mundo. Un tirano despiadado. Pero no solamente esto, sino cuando oyó del nacimiento de ese rey, mandó matar a todos los niños encima de los años. Por eso cronológicamente entendemos que cuando estamos en Lucas estamos un poquito antes que cuando estamos en Mateo en cuanto a lo que es las experiencias con Cristo y su nacimiento. Pero los dos están en manos de Dios. Y los dos son gobernados, dirigidos, y a los dos se les pauta un comienzo y un fin que no influye, ni evita, ni afecta al nacimiento de Jesús. ¿Cómo? Una pareja humilde, José y María. Un rey poderoso, con todo un ejército pudiendo encontrar a ese niño que había nacido, y sin embargo vemos 2 personas guiadas en sueños, llevadas en sueños, vete a Egipto, vuelve de Egipto, cumpliendo verdades bíblicas, y Dios salvaguardando aquello que era imposible que fuera ni afectado ni impedido, que era el nacimiento de Jesús. Este primer censo se hizo siendo, verso 2, Cirenio gobernador de Siria. Seguimos en esta historia, tendríamos aquí más que decir, pero no es el momento. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Él fue a ese lugar preciso,
anunciado por Miqueas, por cuanto era de la casa y familia de David. 130 kilómetros separaban Nazaret de Belén. Pero sabemos perfectamente que quien iba a nacer ahí era aquel que heredaría el trono de David. Y José y María son por derecho legal descendientes de David. Y quien nace de José y de María es el heredero por derecho del trono de David. No solamente hijo de María, hijo, en cierta manera, no hijo biológico de José, también hijo de Dios. Llegan a Belén y se empadronan, están cumpliendo con lo que está mandando Augusto César. Pero sin embargo, están cumpliendo la voluntad de Dios. Dice, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y ahora, como digo, este versículo 6 y este versículo 7 me maravillan tanto, llenan tanto mi corazón de agradecimiento. Ahora puedes ver, y dice que aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lo primero que podemos notar, lo primero que podemos entender es la humildad en los movimientos de este padre y de esta madre que van a tener un hijo. Lo segundo que podemos notar es cómo Dios, como estamos diciendo, los ha estado guardando, y cuando nos acercamos a ese momento del alumbramiento, yo en mi corazón me puedo parar a pensar y decir, Señor, ¿cómo la divinidad puede ser manifestada en un cuerpo humano? ¿Cómo el Dios eterno, el Dios creador de los cielos y de la tierra, puede nacer de una mujer? ¿Cómo puede venir en ese vientre? ¿Cómo puede estar recogido en un útero, en un vientre? ¿Cómo realmente puede ser alumbrado, parido como cualquier otro hombre? Y sin embargo, no es cualquier otro hombre. Es Dios hecho hombre. Y ahí es donde el misterio de la piedad, es donde el misterio del nacimiento, es donde la maravillosa gloria de la cual Juan nos habla en cuanto a lo que Cristo era en su preexistencia y en su humanización. Ahí hay asuntos que nuestros ojos no alcanzan a comprender, pero nuestra fe se goza, nuestra fe puede recibirlos, nuestro corazón puede disfrutarlos. Dios puede bendecirnos con una comprensión que nos puede dar una salvación eterna por comprender qué es lo que está pasando aquí, quién era el niño que estaba naciendo y para qué nació y qué cumplió con su muerte y su resurrección en la cruz del Calvario. Qué precioso es pensar por un momento. Claro que nos vienen muchos textos a la mente, nos vienen muchas palabras que nos hablan acerca de esta humanización. Podemos pensar en Filipenses 2, ¿verdad? Y poder desarrollar ese texto y casi expresarlo de memoria, ¿verdad? Que podamos tener un pensamiento, una comprensión conforme a lo que Cristo Jesús era, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como un derecho para usurpar o aferrarse, sino que fue hecho semejante a los hombres, que entró en el tiempo y que en esa condición de hombre se humilló a sí mismo. Y se humilló a sí mismo a una muerte y una muerte de cruz. Y nosotros sabemos, y le podemos poner ideas o palabras de carácter técnico, ¿verdad? Pero es muy simple. Él vació una gloria velada en un cuerpo humano. Mantuvo su gloria divina y la veló en un cuerpo humano. Esto le llamamos kenosis. Pero tapinosis tiene que ver con que él se humilló, nació bajo la ley,
y cumpliendo la ley y siendo obediente a la ley, murió en una cruz por los desobedientes para redimirnos, aquellos que estábamos sin fe, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Cuando estamos ante esta verdad, nuestro corazón se goza y puede casi sentir el pálpito de este momento, el momento en el cual el mundo no tenía un lugar para el Hijo de Dios, el momento en el cual el mundo no tenía un sitio para ofrecer al Hijo de Dios, pero sin embargo el Hijo de Dios nació en un pesebre, en un bebedero de animales o en una cueva donde había ciertos animales dándole calor. Hay muchas cosas, pero hay otras que no las sabemos, pero la Biblia nos dice que lo puso en un pesebre y que lo envolvió. ¿Te puedes imaginar este momento? A María envolviendo al mismísimo Dios como un bebé envuelto en pañales. Cuando los ángeles, unos versículos más adelante, le dicen a los pastores: os ha nacido un Salvador. Y esta es la señal. No les habló de la profecía, no les citó ningún texto. Digo, hallaréis al niño envuelto en pañales. Qué sencillo y qué profundo. Qué sencillo y qué glorioso, ¿verdad? Pero, como digo, ahí estamos contemplando a nuestro Salvador, al bendito Hijo de Dios. Y me gustaría ir cerrando nuestro tiempo con esta primera frase del versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito. Esta palabra hoy, en esta mañana, cuando estaba reflexionando sobre este asunto, golpeó tanto mi corazón con todo el poder de su significado. Estaba metido en la historia, estaba metido en el escenario con los pastores, con los ángeles, con el canto glorioso, con la historia de María, con la historia de José, pero de repente esta frase saltó hacia mi corazón y me dice: y dio a luz a su hijo primogénito. ¿De quién era el primogénito? Es de María. Aquí se nos está hablando del primogénito de María. Es maravilloso lo que estamos aquí leyendo, porque no solamente cumple con la verdad de lo que él es en cuanto a que él es el primer hijo que María tiene, es evidente, ¿no? Pero este primogénito de María es mucho más que el primogénito de María. Y la Biblia se encarga de decirnos algunos detalles que debemos de reflexionar y recordar en esta Navidad. Y sobre todo cada día, porque cada día que existimos y cada día que vivimos debemos de recordar que Cristo nació y murió por nuestros pecados y que tenemos una vida gracias a Él. Pero yo pensaba, el primogénito de María. Bueno, Pablo nos dice en Colosenses 1, en el verso 15, que Él es el primogénito de entre los muertos. Aquí ya la historia se amplía. ¿Qué quiere decir el primogénito de entre los muertos? Bueno, el primogénito de entre los muertos lo que nos está enseñando es que Colosenses 1, verso 15, dice el primogénito de la creación, Colosenses 1, verso 18, el primogénito de entre los muertos. Lo primero que quiere decir que fue un hombre para poder morir, ¿no? Es evidente. Y eso nos conecta con la historia de la Navidad. Eso nos lleva a su nacimiento, nos lleva a su vida y nos lleva a su muerte y nos lleva a su resurrección. Porque la palabra primogénito de entre los muertos es inseparable de su muerte y de su resurrección. Por lo tanto, cuando nosotros contemplamos al primogénito de María, estamos viendo a nuestro Salvador, que es el primogénito de entre los muertos. O sea, aquel que murió, aquel que derrotó al que tenía el poder y el imperio de la muerte, aquel que tenía esclavo a la humanidad y aquel que derrotó a la muerte en la misma muerte,
y aquel que resucitó y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por ser el primogénito de los muertos, es la garantía de tu resurrección. Es la garantía de tu salvación. Es la garantía perfecta e inequívoca de tu esperanza. También, como decimos, es el primogénito de la creación. O sea, el primero. Lo cual le lleva a ser el creador de todo lo que vemos. Y no solamente el creador de todo lo que vemos, sino aquel que, como digo, murió y resucitó siendo el primogénito de entre los muertos. O sea, a Cristo en su humanidad le podemos ver siendo el primogénito de María, pero siempre teniendo ante nuestro corazón que Él es el primogénito de Dios, del Padre. Como dice Hebreos 1:6, introduciendo al primogénito en el mundo. ¿Qué sigue diciendo? Adórenle todos los ángeles. ¿Qué sucedió aquí en Belén esa noche? Todo, ¿verdad? Todo tiene una relación, todo guarda un guión tan divino que nos hace descansar y gloriarnos en la verdad de la palabra de Dios. Por eso los ángeles decían, gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad con los hombres. La buena voluntad para con los hombres estaba envuelto en pañales. Estaba destinado a una cruz. Él era el primogénito que el Padre introdujo en el mundo. Romanos 8:29 nos dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. De nuevo le vemos en su humanidad. De nuevo le vemos en su muerte. De nuevo le vemos en su resurrección. De nuevo le vemos en su deidad. De nuevo le vemos en su eternidad anterior. Y de nuevo le vemos en su eternidad posterior y en su vigente majestad hoy a la diestra del Padre. ¿Cuántas cosas nos dice el primogénito de María, verdad? Al punto de que el propio libro de Apocalipsis, en sus comienzos, en el capítulo 1, verso 5, dice de nuevo, yo soy el primogénito de entre los muertos. 2 veces. Primogénito de la creación, primogénito de los muertos, primogénito entre muchos hermanos, el primogénito del Padre, que es introducido en el mundo, el primogénito de María. El niño que nació en Belén, el Dios hecho hombre, por el cual hoy estamos celebrando la Navidad. Queridos amigos, queridos hermanos, a todos aquellos que nos han seguido, gracias. Y en estos últimos minutos de tiempo que me quedan, solo me gustaría extender este reto, este desafío, o esta pequeña presentación del Evangelio de Jesucristo. Si hoy tú estás en Cristo, hoy puedes celebrar la Navidad con gozo y con entendimiento, sabiendo qué pasó en esa época en Belén. No solamente en ese día en Belén, sino en lo que posteriormente sucedió. Pero si tú estás hoy sin Jesucristo aquí en esta tarde, desconoces el verdadero sentido de la Navidad. Y por lo tanto, hoy puede ser un día en el que puedas comprender que Dios nació en Belén en la persona de Jesús. Y que unos 30 años después murió en una cruz por nuestros pecados. Y que resucitó al tercer día. Y que ascendió y que fue glorificado y que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas de donde vendrá a recoger a su iglesia y a establecer todo lo que tiene que ver con el futuro eterno del plan de Dios. Pero hoy tú puedes recibir a Jesús. Tú puedes comprender
¿Qué significa Navidad? ¿Qué significa que Jesús nació? Vamos a dar un tiempo de oración, un tiempo donde de nuevo estos maravillosos muchachos y muchachas van a disponer su corazón para glorificar a Dios. Y mientras tenemos un momento de oración, donde agradecemos la vida que tenemos, el Dios de la historia, aquel que determinó todo para el cumplimiento de su voluntad, de su beneplácito, que podemos agradecer la vida, el nuevo nacimiento, entender qué es la Navidad. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios se hizo pobre para que nosotros fuéramos hechos ricos en la persona de Jesús. De su pobreza nosotros somos ricos. Que podamos agradecerle la vida que tenemos. No sabemos si tendremos un mañana. No sabremos si tenemos un después. Pero en este momento tenemos a Cristo, lo cual nos hace vivir y habitar seguros. Lo que nos permite dar gloria a Dios, lo que nos permite agradecerle tanta bondad, tanto beneficio, tanta misericordia. Pero a ti en esta tarde, que no tienes a Cristo, yo quiero decirte, ven a Jesús, comprende qué es la Navidad, pídele que te muestre tu necesidad, que te enseñe tu condición y dale tu corazón. Pídele perdón, arrepiéntete de tus pecados y recibe esa nueva vida que te hace ser una nueva criatura, donde todo lo viejo pasó y todo esto es hecho nuevo. ¿Y de quién proviene esto? De Dios, que estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Amén. Pues muchas gracias, gracias a los que han estado. Feliz Navidad, feliz Navidad. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Señor de señores. Gracias por ese día, esa noche, esa tarde en que tú naciste. Gracias por la bienaventuranza alcanzada por esa mujer, esa virgen que cumplió perfectamente esta profecía, por María, la madre. Aquella que dio a luz a Cristo, aquella que lo envolvió en pañales, aquella que lo acostó en un pesebre, aquella que pudo ver nacer a su primogénito. Pero consciente de que ese santo ser no era un niño más. No era un hijo como otro nacido. Nació de mujer, nació bajo la ley, tomó un cuerpo humano. Pero era el bendito y santo Hijo de Dios. Aquel que encaminaría su vida hacia una cruz inevitable en la cual sus manos fueron clavadas, sus pies fueron clavados, su cabeza soportó una corona de espinas y agonizó hasta expirar su último aliento. Y allí él cumplió toda la justicia exigida por Dios y cargó el pecado del hombre y soportó la ira. Pero la muerte no pudo retener a ese niño nacido en Belén. La muerte no pudo vencerle. Él es el victorioso, es el Cordero inmolado de Dios. Él tiene la corona del Rey de los Reyes. Y él pudo resucitar en el poder del Espíritu Santo. Por eso bendecimos tanto a Dios por ese misterioso misterio, glorioso, grandioso misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne
fue justificado en el Espíritu, fue visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Gracias, Señor, por darnos la vida. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias porque podemos entender qué significa Navidad. Gracias por este tiempo, esta tarde. Gracias, Cristo. Tus hijos te cantan y bendicen tu nombre por esa noche en la cual tú naciste.